Por mucho que nos diéramos la vuelta de repente, o que nos dividiéramos en varios grupos de exploración, nos sentíamos observados por 1000 ojos invisibles. Al principio la sensación era un poco molesta, pero al día siguiente empezó a resultarnos casi insoportable. Era como si hasta la montaña misma tuviera ojos y nos siguiera amenazadoramente con la mirada. Uno de los compañeros no pudo soportarlo más, y le pidió permiso al profesor para retroceder y esperar un mensaje suyo en las cuevas. Su cadáver congelado fue el primero en ser hallado al día siguiente, al pie de la montaña. Los demás continuamos ascendiendo, intentando ignorar los escalofríos que sentíamos, y que nada tenían que ver con la nieve que se arremolinaba a nuestro alrededor. Esa noche, mientras dormíamos, el profesor y otro compañero desaparecieron misteriosamente. Nunca supimos si se habían levantado durante la noche, si se habían marchado por alguna razón o si habían sido secuestrados, porque no había ni una sola huella de ningún tipo que indicase lo que había podido suceder, ni pisadas en la nieve, ni huellas de Pokémon, ni siquiera un resto de sangre. Los dos que quedábamos ya estábamos completamente aterrorizados, y hubiéramos dado marcha atrás de haber podido, pero los vientos inclementes habían borrado todo rastro del sendero que habíamos estado siguiendo, y si intentábamos regresar a las cuevas nos perderíamos en la nieve, aunque yo estaba empezando a pensar que ya estábamos completamente perdidos. La cima parecía inalcanzable, y cada vez teníamos más la sensación de estar caminando en círculos. Según la brújula, nos encaminábamos hacia la falda norte, aunque habíamos hecho todo lo posible por evitarla. Era como si, de alguna manera, algo nos estuviera atrayendo hacia allí, como si aquel ser o seres que nos espiaban desde detrás del velo de la ventisca nos estuviera empujando en contra de nuestra voluntad. Ese mismo día me desperté a medianoche, y me encontré con que mi compañero se moría de frío. Le di parte de mis propias ropas, le hice comer un caldo medicinal de baya tamate, e incluso intenté desesperadamente encender una de nuestras lámparas de gas para darle un mínimo de calor, pero murió en mis brazos sin que yo pudiera evitarlo. Me había quedado completamente solo, abandonado en las cumbres nevadas del Monte Corona, sin la más mínima posibilidad de enviar una señal de socorro a ninguna parte hasta que la tormenta amainase. Pasé varias horas allí, en aquel miserable hueco en el que habíamos intentado refugiarnos, luchando contra el sueño mortal que se había llevado a mi compañero, hasta que el temporal empezó a calmarse. De pronto, un gigantesco Abomasnow entró en la pequeña cueva y se abalanzó sobre mí. Y yo estaba al borde de la locura, y solo pensaba en escapar de aquella montaña maldita a toda costa, así que saqué a Cristal de su Pokéball y me armé con una rama larga. Si conseguía atraparlo, contaría con un segundo aliado en aquella situación desesperada, y, en caso de que el combate fuera a muerte, estaba más que dispuesto a vender cara a mi piel. Pero el Pokémon parecía haber venido a por mí con un objetivo muy concreto. El ataque mafafo que lanzó contra mi Glaceon fue tan potente que me lancé entre mi Pokémon y el ataque para intentar refrenarlo con mi improvisada arma, pero lo último que puedo recordar fue la sensación de la barra al quebrarse entre mis manos y un dolor agudo en la frente. Luego perdí el conocimiento. Me despertó Cristal, soplando sobre mi frente para reducir la hinchazón del golpe de Abomasnow, pero tardé un poco en abrir los ojos, porque me aterrorizaba la idea de lo que podía encontrarme al hacerlo. Cuando me decidí a hacerlo, casi me arrepentí. Estaba en el interior de una espaciosa cueva cubierta de hielo. Hacía un frío tan terrible que se me congeló hasta el alma, pero mi instinto de supervivencia, que me instaba a volver a dejarme llevar por el pánico y huir de ahí, me mantenía completamente despejado. La cueva estaba llena de Snovers, Bulalisis Norums de mirada despiadada y aire grave, y toda su atención estaba centrada en mí. Me sentí como si estuviera compareciendo ante un tribunal cuyo veredicto ya estuviera decidido, y no tardé en descubrir qué así era. Al fondo de la sala había una especie de trono de hielo flanqueado por 2 Abomasnows, y en él estaba sentada una Froslass. Era la primera vez que veía un Pokémon como ese en carne y hueso, y la realidad superaba con creces a cualquier cosa que pudiera haber imaginado yo. Aquel ser parecía una chica vestida con un kimono blanco como la nieve, con la cintura ceñida por un obi carmesí y la cabeza coronada por 2 gemas de hielo, pero ninguna criatura viva podría estar rodeada por aquel halo fantasmagórico, ni tener unos ojos como aquellos, duros y fríos como un glaciar. Nunca había visto un Pokémon tan hermoso y aterrador al mismo tiempo, y una sola mirada de aquellos ojos de hielo bastó para helarme hasta la última gota de sangre en las venas. En ese momento, me supe condenado. Tardé un rato en darme cuenta de que ella estaba sujetando en su regazo mi baya Rimoya. Entonces, una aura azulada empezó a emanar de ella, y me pareció sentir un soplo gélido dentro de mi mente, como el toque suave de unas manos frías. Podía oír una voz femenina, susurrante y sutil como un pensamiento, y comprendí rápidamente que Froslass me estaba hablando por telepatía. ¿Sabes dónde estás, humano? No, no lo sé, respondí yo. Estás en el mismísimo corazón del reino de los Pokémon de hielo, el palacio de los príncipes de las nieves. Yo gobierno esta montaña, donde los últimos Pokémon de hielo de Sinnoh viven en paz lejos de los hombres. Yo nunca he pretendido molestar a nadie, me defendí yo. Nuestro único objetivo era llegar hasta la columna lanza para investigar las ruinas del templo de Arceus. No os hemos dado en ningún momento una sola razón para atacarnos. Ella pareció enfurecerse al oír aquello. Sabes bien que eso no es cierto. Puede que existáis unos cuantos humanos raros que vivís en armonía con los nuestros y nos tratáis con respeto, pero la mayoría de los de vuestra raza rara vez piensan en otra cosa que en ellos mismos. Si permitimos que un hombre se adentre en nuestro santuario, luego vendrán otros 2, y esos 2 traerán consigo miedo y devastación. No puedo darle la bienvenida a mi palacio a ningún ser humano. Y los que han entrado en él alguna vez ha sido para morir aquí. Todo hombre que ose adentrarse en mis dominios no ha de salir de ellos con vida. Entonces, ¿por qué me habéis traído aquí? Abomasnow te ha traído aquí para mí, como alimento. Si creía que antes estaba aterrorizado era porque aún no sabía lo que era el verdadero terror. Creí que el corazón me estallaría en el pecho, y las piernas no me podían sostener.
Froslas sonrió, una sonrisa hermosa, casi coqueta. Caerías lentamente en un sueño profundo, a medida que yo fuera tomando tu vida de entre tus labios. Un sueño del que nunca despertarías. No tienes que preocuparte por tus amigos, Tony. Su muerte fue lenta, pero sin dolor. Solo un beso, suave y dulce. No me gusta hacer sufrir. En aquel momento sentí dentro de mí un cúmulo de sentimientos encontrados, mezclados con aquel horror extremo que empezaba a poner a prueba seriamente mi cordura. El primero era el dolor de saber que, en efecto, era el único miembro de la expedición que seguía con vida. El segundo era una especie de consuelo triste por el hecho de que ninguno de ellos había sufrido la mitad de lo que estaba sufriendo yo. El tercero era una renovada sensación de terror, que fue creciendo poco a poco hasta quitarme por completo el habla. La Froslas se levantó del trono y levitó fantasmalmente hacia mí, emitiendo una risa queda, como una llama. ¿Cómo? ¿Te preguntas cómo sé tu nombre? ¿Acaso no me has reconocido? Porque puedo ver que nunca te has olvidado de mí. Entonces, ella me conocía. ¿Cómo era posible? Sin embargo debía serlo, porque mis ancianos padres eran los únicos que todavía me llamaban Tony. Ella me miró a los ojos, casi con ternura. Tú me llamabas Katarina. Entonces la miré de nuevo, recordando a aquella pequeña Snorm con la que había pasado aquellos cortos días hacía años, y pude ver en aquella actitud distante, en aquella pose serena y femenina, e incluso en aquella frialdad y misericordia, los rasgos de Katarina. Tú me salvaste la vida, dijo ella. Me cuidaste con un cariño que nunca te pude devolver, y luego me permitiste volver a casa. Fuiste 3 veces compasivo conmigo, contraje contigo una deuda que ni todas las vallas raras del mundo pueden saldar. Por eso, y porque has demostrado ser valiente y honesto, te perdonaré la vida esta vez. Lleva contigo de nuevo esta valla Rimoya, y ninguno de los Pokémon que están a mis órdenes te hará daño mientras sales de aquí. Pero si vuelves a entrar como un intruso en mi reino, sufrirás el mismo destino que tus compañeros. Incapaz de articular palabra, incliné la frente ante Katarina, y tomé la valla Rimoya de sus manos frías como el hielo. Luego, Crystal y yo abandonamos aquella cueva sin atrevernos ni por un segundo a mirar atrás. Un Snover caminaba delante de nosotros, guiándonos por los caminos ocultos bajo la nieve en medio de un silencio de muerte, mientras un ejército Pokémon de hielo nos vigilaba desde las rocas, ramas y montículos nieve, siguiéndonos con la mirada. Aún mucho después de que Snover regresara a la corte de Katarina, caminé mientras los pies me sostuvieron un día tras otro, siempre bajando, hasta que, finalmente, llegué a las faldas de la montaña. Ahí me encontré con una partida de rescate dirigida por mi maestro, que estaba recuperando los cadáveres congelados de mis compañeros y mi profesor. Yo debía de tener un aspecto verdaderamente horrible, porque había pasado varios días sin dormir, caminando siempre como un zombi, con la mirada perdida y la valla Rimoya firmemente sujeta entre las manos, que aún guardaban el tacto gélido del roce de Katarina. Mis padres celebraron con lágrimas que yo hubiera regresado con vida, y cuando me recuperé por completo del estado de shock, mi maestro intentó interrogarme acerca de mi aventura en las cumbres del Monte Corona, pero yo me limité a advertirle que, mientras estuviera con vida, nunca permitiera a nadie subir ahí, y a contactar con el Departamento de Arqueología para solicitar que la investigación fuese cancelada permanentemente. Me prometí a mí mismo que, mientras la Pokémon de nieve continuase apareciendo en mis pesadillas, no le contaría a nadie mi monstruosa aventura. Mis padres murieron poco después, y yo me mudé a Ciudad Rocabelo. Me casé, y tu abuela y yo tuvimos a tu padre, que también ama a los Pokémon y decidió dedicarse a la arqueología. Luego viniste tú, y deseas continuar con la tradición familiar en ambas cosas. Tu padre te ha permitido tener Pokémon de hielo, cosa que yo nunca le permití a él. Ahora, te ha permitido también reiniciar la investigación en la columna Lanza. Por eso, aunque yo ya estaba casi preparado para llevarme a la tumba mi secreto, he decidido compartirlo contigo. ¿Sigues sin creerme? Entonces me temo que no puedo hacer nada para retenerte. Lo último que puedo hacer es entregarte lo único que tal vez pueda servirte de ayuda, mi valla Rimoya. Cuídala, por favor. Es el regalo de una amiga que, aunque se aparece en mis pesadillas, me fue muy querida una vez. Y además, quién sabe, tal vez sea tu última posibilidad de sobrevivir si te encuentras con ella ahí arriba. Hasta aquí la creepypasta de hoy, Pokéfans. Por favor, comenten sin miedo. Ya saben que en esta casa una crítica constructiva siempre es bien recibida, y muchas gracias por su presencia, Katarina. ¿Ocurre algo malo? Perdona, lo siento, no sabía que no te gustara ese nombre. Nos vemos en la próxima creepypasta, Pokéfans, si vivo para contarlo, por supuesto.